¿sí? Entonces decía, iniciaremos con una presentación y análisis de la información contenida en una muestra con variables de tipo cuantitativo. A su término se haría lo propio con datos cualitativos. Esto va a ser más light que lo que vamos a iniciar, que también es light, no es muy fuerte, ¿sí? Entonces, para el caso cualitativo, nada, también tengo mi población, nada más que hay que recordar que de esos individuos voy a tener ceros y unos, y entonces voy a hablar de una P. Esa P no es más que una proporción, que es un valor entre 0 y 1, que al multiplicarlo por 100 se me va a convertir mi información en porcentajes. Eso es lo que va a ser mi parámetro poblacional. Nada más voy a ver ese en este curso. Y mientras que P la proporción de la población, y entonces mis valores de X son los valores poblacionales, ¿no? Entonces, de ahí voy a tomar una fracción de la población que yo le llamo muestra, tiene algunos de los valores de la población, de alguna forma científicamente buscados y encuestados, entrevistados. Y también aquí voy a obtener una proporción para distinguir una de la otra. A mi población le voy a llamar P mayúscula, P a secas, y a la población de la muestra y a la proporción de la muestra le voy a llamar P con gorrito, que ese gorrito. La X barra es una línea recta, la media de la población es una línea recta. Este no es recta, es un pequeño, es como si un gorrito, un angulito, se llama tilde. Entonces, me da el estadístico muestral, esa P es la proporción de la muestra, ¿sí? Y XJ entonces serán los valores muestrales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sin más trámite, me voy a ir al problema 3 que ustedes ya lo tienen en el material. Ah, perdón, ¿para qué quiero accionar? Para hacer inferencias acerca de la P. Insisto, inferencia, ¿qué es? Pues acercarme a los valores de P, ¿sí? Entonces, me voy a acercar al valor de P a través de la P tilde, de la P poblacional a partir de la P tilde. Por ejemplo, vean ahorita que hay elecciones en Estados Unidos, pues andan agarrados de la greña los demócratas y los republicanos, allá nomás hay dos partidos. ¿Por qué? Pues el vigente, que no me acuerdo si es demócrata o republicano, ¿sí? Quiere seguir y el contrario, pues lo quiere tumbar. Entonces, hacen estadísticas para ver cómo anda la opinión y empezar a tirarse duro. Se tiran hasta con la cubeta para tratar de uno y otro, unos para tratar de prestigiarse y otros para tratar de desprestigiar al actual. Es lo que sucede ahora, ¿no? Aquí también en México. Los AMLovers tratamos de enaltecer las virtudes que uno ha adquirido al tener el gobierno de López Obrador, ¿no? Sí, mientras que los desahuciados de régimen, sí, tratan de hacer lo contrario. Los que han perdido privilegios, la gente que anda haciendo escándalo, son en su mayoría o los que están apoyando este movimiento, pagando los gastos, sino de otro modo ellos no se van a ir a mojar ahí a los pies en el Zócalo si llueve. No, ellos pagan, mandan a sus empleados y si no lo hacen, los corren, ¿eh? Eso está documentado. Y entonces, ¿por qué? Pues simplemente eran factureros, ¿sí? Que metían facturas falsas y evadían millones de pesos, millones de pesos. Dice uno, ¿cómo es posible? Yo que soy un pobre trabajador, como muchos de ustedes,
pago impuestos y estos infelices no. Lo peor es que haya gente del pueblo que también paga impuestos y que les crea. Bueno, pero ese es otro orden. Pero entonces a lo que quiero llegar es que estas proporciones no le preguntan a toda la población. Por ejemplo, a ustedes nunca les han preguntado si están de acuerdo con la política, o si están de acuerdo o no con la política de López Obrador, si están de acuerdo o no están de acuerdo en que se enjuicien a los expresidentes. Sin embargo, cuando se habla de proporción de gente que está tanto a favor como en contra, ¿sí? Lo dicen para toda la población. ¿Y qué es lo que hacen? Han tomado una fracción de esa población estadísticamente útil, muy bien tomada, para poder hacerle inferencia sobre toda esa población. O decía el caso del coronavirus ahorita, ¿en base a qué se declaran los semáforos? Pues se declaran en base a estos estudios que se hacen sobre la población a través de la muestra. Bueno, sin más ni más, entonces vámonos con el primer ejemplo. Decía, es el ejercicio 3. Si lo tienen, si no, ahí se los presento, sáquenle copia. Entonces, dice, las siguientes observaciones representan los promedios de aprovechamiento de 25 estudiantes universitarios. Ya están los 25 valores. Noten ustedes, ¿qué podría yo decir de ahí? Pues no, casi nada, ¿no? Casi nada, se ve interesante, pero no puedo hacer un análisis de ninguna especie, ¿sí? No está, los datos no están de una forma que yo pueda hacer un análisis. Entonces, con esos datos, quieren que construya tablas de frecuencia, va a haber 4, ahí nada más hablo de 2, pero son 4, que saque diferentes gráficas, va a haber diferentes gráficas, ¿sí? Y que calcule la media, la mediana, la moda, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Muchas de estas cosas ustedes ya lo llevaron, pero a lo mejor se lo dieron tan mal, ¿sí? O se los dio uno que era boxeador, que la verdad no le entendieron nada. Sabemos que ahí mismo en el departamento hay gente que no debería de estar ahí. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Entonces, su solución. Para su solución voy a empezar, ¿sí? Primeramente, encontrar el valor mínimo y el valor máximo en este conjunto de datos. ¿Cuál es el mínimo? ¿Quién me lo dice? Chéquelo. 1.8. 1.8 y el máximo 3.5. 3.7. Bueno, con estos yo voy a obtener el rango. El rango es la X máxima menos la X mínima. Ya la puse yo en negritas para que vean que es una fórmula que me va a ser útil en algunos análisis de esta naturaleza. Entonces, decía mi X máxima 3.7, mi X mínima 1.8. Entonces yo con esto obtengo que el rango de mis datos es 1.9. De aquí saco en conclusión que entonces hay 20 posibles valores, ¿sí? Para la X, que serían 10, un entero, ¿cuánto? Mis datos, antes de eso, mis datos están aproximados hasta décimas. Quiere decir que mis variables van a ir cambiando de una décima en una décima. ¿De acuerdo? Entonces, si yo saco el rango me da 1.9, entonces voy a tener por este entero 10 posibles valores de X. ¿Por qué? Porque un entero tiene 10 décimos. Pero además hay 9 más, pero yo estoy diciendo que en lugar de decir que hay 19 posibles valores de X, estoy diciendo que hay 20 posibles valores de X, ¿sí? Desde un 8 hasta 3.7. Cuando yo los voy aumentando,
de punto 1 en punto 1. O sea, yo voy a empezar en 1.8, aquí estoy, en 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, etcétera, hasta llegar al 3.7. En total hay 20 posibles datos. De rango, si entendí, esto que son 19 posibles valores, ¿sí? Y que me aumenta uno más por una extraña razón. Entonces, de aquí estoy, que es 19 más 1, son 20. Para entender esto, hagamos un ejercicio un poco menor. Por ejemplo, si yo tengo 12 y 13 como datos, ¿sí? ¿Cuántos datos tengo? Dos. ¿Y qué rango hay? ¿Uno? Entonces vean que ustedes que me aumenta uno más. Profesor, ¿Sí? entonces siempre al rango se le va a sumar uno después de haberlo Se le va a sacado. sumar uno, pero Ok. hay que tener en cuenta si los datos son décimos, centésimos, milésimos o enteros en este caso. Claro, porque si en este ejercicio tendríamos de rango, tendríamos diferente, bueno, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, ahorita queda más explícito con lo que voy a poner. Voy a poner otro de enteros. Si yo tengo 25 a 29, mi rango, el mínimo valor es 25, el máximo es 29. ¿Sí? ¿Qué, qué rango tengo? 4, ¿no? 4. Y cuenten los datos, son 25, 26, 27, 28, 29. Sí. Aumenta uno más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pero si paso a las fracciones, pues en este caso voy a poner, por ejemplo, 31.2 y qué sé yo, 32.1. ¿Sí? Si yo hago la diferencia, no, sí, es al revés, perdón. 32.1 menos 31.2 me da 0.9, no, sí, 0.9. Querría decir que hay 9 posibles valores, pero si los cuento, son 10, 32, 31, 2, 31, 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, ¿sí? 32, ¿sí? Punto 0 y 32.1. O sea, aumenta uno más. Ahora tengo 10. ¿Sí me entienden? Bueno, pero esto no ocurre solo ¿cómo se llama? En enteros y en centésimas. A ver, sí, dime, pero. A ver, hay un micrófono prendido que me está haciendo eco, por favor. Cruz. ¿Sí? A ver, tu pregunta, alguien me quiere preguntar algo. Es cuando se encienda su micrófono, por favor. ¿La pregunta ya está? ¿O ya queda bien? Profesor, yo no entendí porque con el eco realmente se difería su voz. ¿Me puede volver a explicar, por Sí, favor? bueno, a ver, vuelvo a hacer un ejemplo similar al anterior. Voy a suponer que el valor máximo tengo 32.5 y que el mínimo es 31 punto, ¿sí? 31 punto, perdón, 31.7, ¿sí? ¿Cuántos posibles valores de X tengo? Están aproximados hasta décima. Entonces, aquí serían 8, 0. El rango es 0.8, ¿sí? Quiere decir que hay, al menos ya hay 8 valores. Pero
yo les decía, no son 8, son 9, cuéntenlos. 31, 7, 31, 8, 31, 9, sí, 32, 32, 1, 2, 3, ay, me sobró uno, no es cierto, entonces, No, ¿qué sí está hice bien, sí mal? está bien. Sí, conté mal, ¿no? Pero son 9 valores, ¿no? Sí, profe, sí está bien. ¿Sí? Ahora, esto también se lleva a, por ejemplo, a milésimas. Yo puedo tener, por ejemplo, 1.125 como valor máximo. Entonces, 1.125 me lleva a que la precisión es hasta milésimas, hasta milésimas. Y el máximo y el mínimo lo puedo tener como en 1.189, no, que sería 119, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el rango ahí? Sería 6, ¿no? 6 o 16. No, 6. No, 6 Seis. Seis, también. profe, seis. 6. El rango es Sí. .006. Querría decir que hay 6 valores de principio, pero como me aumenta uno más, son 7. Y cuéntenlos y van a ver que son 7. En la misma forma, como mundo, se le da el sol a la tablet. ¿Sí están convencidos? Espero, esto Sí, profe. va a reducir ahora que hagamos otros ejemplos. ¿Sí? Bueno, ¿eso para qué me sirve? Eso me sirve porque entonces yo lo que voy a elaborar inicialmente es una tabla que no todo el mundo hace, yo sí la practico, ¿eh? Se hace una tabla con 2 columnas. En la primera columna voy a poner los posibles valores de X, que son independientes a los de la tabla, ¿eh? ¿Sí? Para los valores de la tabla, ¿qué es lo que qué es lo que me hizo fuerte? ¿Sí? El mínimo y el máximo para saber el rango. Pero ahora, yo lo que quiero contar es cuántos valores hay de 1.8, cuántos hay de 1.9, cuántos hay de 2, cuántos hay de 2.1, etcétera, hasta llegar a 3.7. Si lo hago en forma así medio sin un método, eso me cuesta un poquito de trabajo. Entonces, aquí tienen la transcripción del problema. Un Sí, y aquí está la tabla de la que yo hablo. En esta tabla, en la primer columna, pongo los posibles valores de X o los posibles valores de X desde el mínimo hasta el máximo. Y ya con eso voy a iniciar el conteo. Voy a iniciar el conteo. Por ejemplo, el primer dato es 2.6. ¿Qué voy a hacer? Ubicar este valor, ¿sí? Aquí, que es 2.6, más bien acá a la derecha, ¿no? ¿Sí? Es un proceso muy sencillo, pero parece modo de mentira. No, pues no me lo enseñan y yo no lo descubro. Y siempre que tengo que hacer un conteo de esta naturaleza, me meto en problemas, ¿sí? O me cuesta trabajo. Finalmente lo cuento. Ahora, también les adelanto que esto no es ya tan fundamental, porque actualmente hasta las calculadoras científicas hacen esto mismo de manera automática, ¿sí? Y en forma que me sorprende. Entonces, voy a tomar 2.6. Desafortunadamente, ahí sí no les puedo compartir lo que hace mi calculadora, ¿sí? Tomo el 2.6, lo señalo para que no me pierda, y aquí hago una marca que esté el 2.6. Luego, ¿cuál sigue? El 1.8.
¿sí? Yo, bueno, aquí estoy coloreándolo para saber que ese valor ya lo tomé y no me pierde en última instancia, ¿no? Yo los puedo en la práctica, los puedo ir tachando, ¿no? Entonces aquí lo señalo. 2.6, 2.6, nuevamente aquí aparece el 2.6, lo señalo y lo marco. 2.6, ¿sí? 3.7 es el siguiente. 3.7, lo señalo y lo marco. Acá, ¿sí? 1.9, voy a hacer otros más. 1.9, lo señalo, lo marco, ¿sí? Y 1.9, lo contabilizo. Estoy contabilizando los que van apareciendo. 2.1, 2.1, 2.1, pues está aquí. No hay problema, ¿verdad? 2.1, uno más. No. 2.7, 2.7, lo señalo. ¿Y dónde está? 2.7, lo marco ahí. Lo marco ahí. ¿Sí? Inicialmente lo iba a hacer en la tablet para más agilidad, pero como no me la conectaba con el Teams, dije, bueno, hago por esta vez el intento en Word. Entonces, hay que llenar la tabla. A ver, háganme el conteo ustedes. Y voy a poner esta aquí, ¿no? Entonces decía, aquí está la tabla. Y voy a encontrar que 1.8, encontré 1. 1.9 hay 2. ¿Qué? 2 hay 0. 2.1 hay 1. 2.2 hay 1. 2.3 hay 2. 2.4 hay 1. 2.5 hay 2. 2.6 hay 3. 2.7, digo, 2.6 hay 4. 2.7 hay 3, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Estoy observando que 3 marcas, 3 valores, no, 4 valores no tuvieron ningún dato. ¿Sí? Eso no me debe de preocupar. Bueno, pues es el comportamiento. Esto es a lo que yo le llamo distribución, particularmente de esa muestra. ¿Sí? Pues bien, con esos valores yo voy a ser capaz de construir, ¿sí? Algunas tablas. Esta, desde el punto de vista estadístico, esta tabla, pues no cuenta para mí en la organización, pero nadie me la va a pedir, ¿sí? Entonces, a partir de esta tabla, yo puedo construir las siguientes tablas. La primera se llama distribución de frecuencias. Esta distribución está compuesta por 2 columnas. En mi primer columna tiene los valores de X, o sea, estos mismos. La única diferencia con esta es que los valores de 0 los voy a omitir por obvios. Si no hay aquí, si no hay 3.6 en mi tabla, estoy suponiendo que es porque tiene una frecuencia de 0. Si no hay 2.8, es que no hay, el 2.8 no encontré ningún valor, entonces tiene una frecuencia de 0. Voy entendiendo que la frecuencia es el número de individuos que poseen ese valor. ¿De acuerdo? Otra tabla, las debía haber ido colocando una por una, pero ok, lo hice en conjunto. Se llama distribución de frecuencia relativa. Está formada nuevamente por los valores de X. Estos ya no cambian. Los valores de X ya son inamovibles. Lo que me va a dar en otras categorías, en otras modalidades, son la frecuencia. La frecuencia va a ser relativa. ¿Cómo se relativiza? Se divide la frecuencia entre el número total de datos, que en este caso es 25, y esto le voy a llamar, para distinguirlo de la frecuencia primera,
a este le voy a poner un índice R, FR, ¿sí? Va a haber otra tabla que es la distribución de frecuencia acumulada. Aquí, aquí también es muy fácil de hacer. Las X ya quedamos que no cambian. Lo que voy a hacer es sumar hacia arriba. Por ejemplo, el 1,8 no tiene nada hacia arriba, queda como 1. El 1,9 sumo hacia arriba, 1,2, ¿sí? Me da 3. El 0 no lo tomo en cuenta porque no va a estar en mi tabla. Luego el 2,1, pero en todo caso el 2 sigue teniendo una frecuencia de 2, una frecuencia acumulada de 2. Al 2,1 le voy a sumar 1 y entonces va a ser 4. Al 2,2 le sumo otro y entonces voy a tener que 5. Al 2,3 le sumo estos dos y entonces voy a tener 7. Más 1, esta va a tener 8. Y 2, esta va a tener 10. Esta va a tener 4 más. Sí, dime. Dime. La última va a ser la distribución de frecuencia acumulada relativa. Van a ser estos mismos valores que yo tuve aquí de frecuencia acumulada, divididos nuevamente entre 25. A estos, a esa frecuencia le voy a llamar FR, F mayúscula R. Bueno, partiendo, sí, entonces decía que, es que es presentación desde... Disculpe, profe, una pregunta. Sí, dime. La distribución de frecuencia acumulada es la frecuencia del principio, ¿verdad? La del conteo del principio, ¿verdad? Es la Sí, que se suma. todas las tablas están hechas como base la primera tabla. O sea, Ok. por ejemplo, ahí tenemos la primera. Ajá. Recuerden que omití, recuerden que les Los dije ceros. que los ceros se omiten, aunque ahí están, ¿eh? Eso tampoco debo de perder de vista, que el hecho de que no esté el 2 ahí, no quiere decir que el 2 me lo debo de brincar. No, el 2 tiene frecuencia 0, eso es lo que debo de considerar, ¿sí? Luego la otra, esta misma columna, la divido entre 25, como está aquí indicado, y me da 0.04. Esta que es 2, la divido nuevamente aquí, 2 lo divido entre 25 y es lo que me da 0.08. Nomás señalé la primera para no señalarlas todas, para que haya dudas y ustedes lo pregunten. Si yo hago la tabla completa, entonces van a existir, no van a existir dudas, pero no van a saber qué estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, insisto, esta frecuencia relativa, los valores de X ya son los mismos. La frecuencia relativa fue tomar respectivamente cada valor de F y dividirlo, aquí como lo dije, por la suma de frecuencias, que también se le llama tamaño de muestra. O sea, este problema tuvo un tamaño de muestra de 25, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, después, esta suma, obviamente que debe de ser 25, que es el total de datos. Pero esta suma siempre me tiene que dar 1. Si no me da 1, pues algo anda fallando. Ahora, vendría la acumulada. La acumulada, ¿qué es? Es, como su nombre lo indica, es acumular la frecuencia, pero antes de eso, para distinguir esta F, ¿sí? De esta F, la primera es minúscula, la segunda es mayúscula. Entonces, la primera no hay nada hacia arriba, es 1, pero para la segunda le incorporo a este 1 le incorporo el 2 y ya me da 3, 3 que estoy observando aquí. Para la siguiente le incorporo el 1
y entonces ya estoy hablando de 4. Si yo tenía 1, más 2, 3, más 1, 4, más 1, 5. Vayan viendo cómo van la forma, cómo van cambiando. Estas sumas se van acumulando hacia arriba, ¿no? 5 y 2 es 7, que es el de 2.3 acá en la café. Este 7 y 1 más, entonces ahora son 8, que hay, como está acá en la tabla café, y 2 más, oh, se me escapa, y 2 más son 10, ¿sí? Y a ese 10 ahora le sumo las 4 que hay aquí, y entonces me totalizan 14, y así van, son 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, y la última es 25. ¿Dudas? No, profe, todo No, bien. profe. No, profe. Todo bien, profe, gracias. La verdad es que esto hasta un alumno de secundaria lo entiende, claro, hay que trabajar un poquito más con ellos, ¿no? Pero no está difícil. Nomás estoy enseñando a organizarle los datos, ¿no? Esto algunas veces luego llevan experimentos en alguna vez de biología o de psicología, y estas tablas las hicieron. ¿Cómo? Pues como debes no entender. Finalmente, la distribución de frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Que es tomar nuevamente estos valores de frecuencia, estos mismos valores de frecuencia, y dividirlos entre la suma total de frecuencias. Entonces sería 1 entre 25 nuevamente, 1 entre 25, como está ahí señalado. El otro sería 3 entre 25, 4 entre 25, pero da lo mismo, quiera entonces ir sumando estos valores. Vean que 0.04 y 0.08 es 0.012, más 0.04 es 0.16, más 0.04 es 20, y así sucesivamente. También esta tabla café, el último valor debe de ser el total de datos, y aquí en esta tabla verde, el último valor debe de ser 1. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. No, profesor. Perdón, déjenme No, ver. profe. Pues se nos acabó prácticamente el tiempo. Sí, lo demás sería, hago un pequeño adelanto, de aquí voy a empezar la clase siguiente, la de lunes. La representación de la información contenida en la muestra fue por medio de tablas, ¿no? Hay 4 tablas distintas. Otra forma de presentar los datos de la muestra es mediante la graficación de estas tablas. Y va a haber una gran cantidad de gráficas. Si ustedes se han metido o han usado, por ejemplo, Excel, se van a dar cuenta que Excel me presenta 20, no sé cuántas gráficas distintas, ¿sí? Entonces, prácticamente todas son iguales, lo único que cambian son las formas de presentación. Unas van a ir más adornadas. Así como yo adorné mi tabla poniéndola de colores, pues yo también puedo adornar una gráfica. O sea, puedo colorear, ¿sí? Puedo colorearlas, en fin, ahora que las vean van a entender a qué me refiero. Entonces, el propósito de la construcción tanto de tablas como de gráficas es que a partir de los datos de la muestra ya representados por medio de la tabla, ¿sí? Se puede hacer un análisis visual, tanto visual como numérico, de dicha información. ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, aquí, de mi tabla,
de mi tabla, ¿sí? Puedo observar directamente que hay aquí en estos tres valores se concentra una gran cantidad de datos. Se concentra más de la tercera parte, ¿sí? Por acá podría decir que hay otra concentración importante. Estos serían los más malos. Estos para mí serían malos, pero aquí serían ya o regulares o buenos, depende cómo los quiera yo catalogar, ¿no? Sí, estos aún son más buenos, recuerden que son promedios, y estos de aquí para acá yo los puedo clasificar como excelentes. Y puede ser en unidades absolutas o en porcentaje. Yo decía, por ejemplo, para esa primer tabla, pues, si sumo estos porcentajes, serían 8 y 16, 24. Noten que directamente puedo decir que el 36% de los datos está en esta zona. En esta zona, sí, voy a ponerlo hasta acá, estaría el 16, en esta zona el 12, en esta zona también podría ponerlo como 12 y en esta zona el 16. Esto va a depender de cuáles sean mis intereses, cómo sean estas escalas. Puedo hacerlo acumulado. Entonces, para eso me sirven ya estas tablas. Por ejemplo, cuando yo entiendo esto, yo le puedo entender al doctor López-Gatell de lo que me está diciendo a través de sus gráficas. Yo no sé si por curiosidad han visto las conferencias del doctor Gatell, pero él está ampliamente apoyado en información a través de gráficas. Y además, como es todo un científico que la sabe hacer, la sabe interpretar, también gran parte del gabinete de López Obrador usa las gráficas para explicar muchas cosas. Entonces, pues no tiene grandes chistes, ¿no? Y ya después su interpretación va a depender de pues ciertas cosas. Por ejemplo, yo les decía, para poder decretar el semáforo en las diferentes regiones, pues de qué está hablando, de porcentaje de enfermos que se recuperan, porcentaje que tienen, son varios los porcentajes que ellos manejan. Por ejemplo, sabemos ya que Campeche ya está en semáforo verde, entonces ya tiene más movilidad que nosotros. ¿Y por qué Campeche nos ganó? Bueno, Campeche nos gana porque nosotros tenemos un, un pequeño problema, bueno, que más bien un grandísimo problema, que es el tamaño de nuestra población aquí, y que estas poblaciones tienen pues mucha gente que tiene necesidad de trabajar, si no, no come, entonces tiene que salir a como de lugar, ¿de acuerdo? Y entonces esa transmisión de esta pandemia pues es más mayor aquí, que en esas regiones luego las poblaciones son unos cuantos y una población de otra está separadas. Nosotros, la Ciudad de México y todos sus municipios que lo rodean, pues ya no los divide nada más que una calle, más que la división física. Por ejemplo, aquí yo vivo cerca de Indios Verdes, ya nomás paso en la subida hacia Pachuca y ya voy en el Estado de México. Me interno hacia acá, hacia el poniente, y una calle ya llegué a Tlalnepantla. Para el otro lado, una calle ya llegué a Catepec. Entonces, pues estamos muy juntos, no hay espacios, ¿no? Cosa que no sucede en este estado. Bueno, en fin, yo lo que quiero es contagiarlos, que esto es útil para todo, como lo puse en una de las láminas, desde una decisión individual hasta decisiones grupales. Y pues a lo mejor ustedes como intelectuales que lleguen a ser,
sí, pues van a tener necesidad de tomar decisiones. Y pues si son buenos en la toma de decisiones, hasta prestigio van a tener. López-Gatell tiene un prestigio mundial como un investigador en epidemiología, comparado con todos los secretarios de salud que tuvimos, incluido este payaso que fue rector, que habló también, que se unió al grupo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. El rector de la UNAM, bueno, en fin, ni vale la pena que recuerde a ese deshonesto, porque es un corrupto, hasta su currículum está alterado. Narro Robles, ese Narro Robles es un clásico político embustero, ¿sí? Y estafador. Bueno, lo dejo aquí. El lunes nos vemos, ya desde temprano, si yo decido conectarme en